Un saludo para todos. Soy la doctora Lisette Duque, neuróloga de Neuromedicenter Ecuador. En esta oportunidad me ha correspondido presentar en este simposio el tema de prevención del deterioro cognitivo y demencias. Para ello voy a topar algunos aspectos, ¿no es cierto?, en relación a este tema, relativos a algunas generalidades, algunos factores de riesgo no modificables, otros modificables y finalmente algunas conclusiones que nos permitan resumir lo que hemos tratado en este tema. Para iniciar debemos tener presente que el número de adultos mayores se incrementa paulatinamente, en especial en nuestros países iberoamericanos, y esta creciente incidencia de demencia en ciertas poblaciones es mucho más notoria, sobre todo cuando tenemos mucho más frecuencia de ciertos factores de riesgo y a la vez menos acceso a la salud. Por otro lado, en cambio, en otras poblaciones, la ocurrencia de demencia ha disminuido, dado justamente lo contrario. Hay más acceso a la salud, mejor estilo de vida, etcétera, lo cual permite disminuir la ocurrencia de estos casos. El principal factor de riesgo para la demencia sabemos que es la edad, es decir, a todos nos puede dar demencia. Al paso de los años aumenta nuestro riesgo y evidentemente es un factor no modificable. Asimismo, hay factores genéticos, ¿no es cierto?, que se han detectado en diferentes poblaciones. Se han identificado, por ejemplo, variantes de APOE, algunas de ellas protectoras, algunas de ellas más bien implican un factor de riesgo. También se han identificado alteraciones de presenilinas, etcétera. Diferentes factores de la parte genética que pueden tener su injerencia en representar un riesgo mayor para cierta persona y además son mucho más relevantes en poblaciones con demencias de inicio temprano. Ahora, no está muy claro por qué las demencias son mucho más frecuentes en población femenina. Sí se cree que una gran explicación sería que las mujeres vivimos más, nuestra expectativa de vida es mayor, por lo tanto, sería una de las factores que podrían explicar esta situación. Respecto a la prevención, entonces, nos tendremos que fundamentar en lograr controlar los factores que son modificables, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estos cambios de estilo de vida. Si actuamos sobre estos factores, se piensa que se podría reducir la ocurrencia de demencia en un 30 o un 40%, lo cual es bastante significativo. Y este control implica medidas que a veces no son tan, digamos, costosas, ¿no es cierto? Son bastante costo efectivas para un Estado, dado que implican cambios en dieta, ejercicio físico, estimulación cognitiva, actividades sociales, etcétera, lo cual es bastante aplicable a diferentes tipos de poblaciones. Aquí es una referencia a una revisión que hizo la Lancet Commission en prevención de demencia, intervención y cuidado en el 2017, que definió 9 factores de riesgo. Estableció estos factores de riesgo, obviamente, para demencias, factores modificables. Y aquí tenemos el nivel de instrucción, la hipertensión arterial, déficit auditivo, tabaco, incluso pasivo, obesidad, depresión, inactividad física, diabetes y poco contacto social. En el 2020, esta misma Lancet Commission agregó 3 factores más, muy importantes también: el consumo de alcohol, los traumatismos de cráneo y la polución ambiental. Todo esto explicaría, como decía, alrededor del 40% de casos de demencia, lo cual es importantísimo, al ser factores que podamos realmente prevenir o al menos controlar. Aquí podemos ver el gráfico, ¿no es cierto?, de diferentes países, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos a Latinoamérica, acá tenemos la India, China. Los factores de riesgo son un poco diferentes en algunos casos, sin embargo, podemos ver que en los 3 el nivel de educación es un factor de riesgo importante en la vida temprana, ¿no es cierto? Y luego, por ejemplo, vamos ya centrándonos en Latinoamérica, vemos que en la vida media está la pérdida auditiva, la hipertensión, la obesidad,
Más tarde, adelante en la vida adulta, ¿no es cierto?, está el cigarrillo, la depresión, la inactividad física, el aislamiento social y la diabetes, que son estos 9 factores que inicialmente en el 2017 se plantearon como factores de riesgo. Y evidentemente esto también tiene relevancia porque si comparamos estos factores de riesgo probablemente con otros países, por ejemplo de Europa, claramente estos porcentajes van cambiando bastante. Entonces, los factores de riesgo en países de ingresos bajos y medios, ¿no es cierto?, los tempranos, antes de los 45 años, principalmente relativos al bajo nivel de educación, porque eso impide tener una adecuada reserva cognitiva, que es lo que nos va a proteger de las demencias a futuro. Luego en la vida media, como decíamos, principalmente pérdida auditiva, obesidad, hipertensión, alcoholismo, traumatismos y posteriormente depresión, inactividad física, diabetes, tabaco y otras. Aquí vemos ya el gráfico del 2020. La misma Lancet Commission en el 2020 completó estos factores de riesgo y agregó 3 más que hace que sean en el fondo ya 12 factores establecidos. En la edad temprana se mantienen los 3, pero se agrega ahí la polución ambiental, ¿no es cierto?, el alcoholismo. Son factores que no estaban presentes en la primera descripción y que en el fondo pasan a ser muy importantes, ¿no es cierto?, el alcoholismo, polución y los traumatismos de cráneo, un factor sumamente importante. Aquí puse esta gráfica porque es muy importante tener presente que, claro, los gráficos que les mostré recién de la Lancet Commission son técnicamente excelentes. Sin embargo, también tenemos que tener presente que hay que educar a la población. Y ahí este tipo de láminas está desde la Alzheimer Disease International. Es bastante instructiva, simple, y es lo que también tenemos que difundir a nivel de población. Necesitamos educar a las personas para que ellos sepan cuáles son los factores de riesgo, sobre todo en familiares que siempre preguntan, ¿me dará mi Alzheimer como a mi mamá, como a mi papá? Y uno tiene que saber, en el fondo, precisar estos aspectos de una manera que sean bastante educativa, que sea simple, que sea comprensible. Entonces, digamos, yo me voy a centrar un poco en estos factores de riesgo de deterioro cognitivo modificables, principalmente en estos, aunque como ya sabemos son 12, incluso más que se están revisando, que son básicamente la inactividad física, el aislamiento, la falta de control de factores de riesgo cardiovascular, la falta de estimulación cognitiva y la dieta. Nos vamos a centrar un poco en estos. Entonces, respecto a la actividad física regular es una de las mejores prevenciones de la demencia. No se requiere una infraestructura muy compleja, se ha establecido que más o menos se debería completar por lo menos 150 minutos semanales de ejercicio de actividad anaeróbica, actividad, digamos, semanal, aeróbica semanal de leve a moderada, un poquito menos si fuera una actividad aeróbica más intensa, pero habitualmente las personas hacen, en especial en adultos mayores, leve, caminata, etcétera, que se puede practicar incrementando, por ejemplo, intensidad. Esto favorece evidentemente al generar ciertos neurotransmisores un estado de bienestar mental. Mejora la ansiedad, mejora el estado de ánimo, pero obviamente además influye en la prevención, dado que sirve también para controlar otros factores, la obesidad, hipertensión, etcétera. La estimulación cognitiva es importantísima. Aquí, obviamente, se trata de promover desde la infancia la educación, en lo posible completar educación primaria y secundaria, porque el pic de beneficio está en la infancia y en especial en la adolescencia tardía. Hasta los 20 años es cuando uno dice deberíamos hacer el mayor esfuerzo por lograr un buen nivel de educación y a la vez por lograr un beneficio a futuro, ¿no es cierto? No solo el nivel de educación, sino que eso va a mejorar nuestra reserva cognitiva. Y esto obviamente implica no solo el nivel de educación, no solo la educación formal, sino el entrenamiento en habilidades y en estrategias. Ahora, también se busca que esta estimulación cognitiva puede ayudar a mantener la funcionalidad y a retardar la progresión de los déficits en estos pacientes. Respecto a la dieta, en la dieta hay que tener presente varias cosas. Si bien la dieta ideal es la dieta mediterránea, también con ciertos componentes de la dieta DASH, que es para hipertensión, es una dieta, digamos, de modelo.
pero obviamente tenemos que adaptarla a los diferentes factores culturales, de la disponibilidad de ciertos nutrientes en cada país, a los costos también, porque tienen que ser dietas absolutamente asequibles, así que eso hace que puedan ser realmente, esta dieta puede adaptarse a todas estas situaciones de cada país para que sea aplicable y ojalá sea una educación en dieta desde la infancia para que sea más fácil poder, para que sea más grande el beneficio y además para que sea más fácil. Es difícil cambiar en una persona adulta sus hábitos alimenticios más que en un niño. Y además porque obviamente el mejorar la dieta también ayuda, nuevamente así como la actividad física, ayuda también a controlar los factores de riesgo cardiovascular. Por otro lado, el control de las patologías crónicas evidentemente implica un control médico periódico preventivo, ojalá, ¿no es cierto? Porque sabemos que las patologías más importantes como la diabetes, como la hipertensión, si no se diagnostican a tiempo van a tener complicaciones mayores y obviamente no son patologías que se pueda diagnosticar sin mediar un control médico. Requiere exámenes, requiere procedimientos, entonces obviamente hay muchas personas que no tienen un diagnóstico, siendo hipertensos no tienen diagnóstico, no hacen tratamiento porque la verdad es que no se le da la importancia adecuada o porque principalmente en nuestros países no hay acceso a controles médicos preventivos con la frecuencia que debería ser. Se habla de que el valor de presión arterial sistólica debería ser no más allá de 130 milímetros de mercurio. Esto ha ido cada vez haciéndose un poquito más, ¿no es cierto? El valor de la presión sistólica cada vez se ha ido ajustando, apretando un poquito más, porque se ve la importancia de tenerla bastante regular. También evitar el consumo de tabaco, de alcohol, etcétera, que son factores que se suman a todo este riesgo del que estamos hablando. Otro factor importante es el aislamiento, entonces estamos hablando aquí de lo importante que es la sociabilización. Sabemos que factores como la depresión, el aislamiento, empeoran evidentemente y ponen en mayor riesgo de deterioro cognitivo. La depresión se asocia con mayor ocurrencia de demencia, pero a la vez también cuando una persona está empezando con un trastorno cognitivo, también puede ser una de las manifestaciones el aislamiento o la depresión. Es mucho más de riesgo el problema de aislamiento en mujeres viudas, y es porque también decíamos las mujeres vivimos más, entonces hay probablemente más viudas que viudos, y eso hace que también haya más aislamiento. Entonces hay factores también sociológicos que tienen que ver mucho con estos aspectos de riesgo. Otros factores también importantísimos que por tiempo no vamos a analizar en detalle, pero que son sumamente relevantes, son el déficit auditivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay muchos adultos mayores que tienen un déficit auditivo del que ni siquiera tienen un diagnóstico, y esto habitualmente ocurre porque no hay un screening, porque el paciente va teniendo un deterioro auditivo paulatino, se va acostumbrando, va tratando de leer los labios. Esto lo pudimos ver durante la pandemia, que realmente con el uso de mascarillas era bastante evidente hipoacusias que habían estado ocurriendo y que no habían tenido diagnóstico. Otro factor de riesgo importante es los trastornos de sueño, las apneas de sueño, por ejemplo, la polución ambiental, ciertos fármacos que también a veces los pacientes usan por largo tiempo, benzodiazepinas, anticolinérgicos, a veces sin un control médico, fármacos y también traumatismos de cráneo, que eso también es una cosa muy importante en nuestros países. El nivel de accidentabilidad está aumentando, a veces supera como causa de muerte o de discapacidad a patologías que antes eran prevalentes como las infecciosas, y eso es importante porque todos estos aspectos deben manejarse como prevención mediante políticas de salud inclusive. En investigación, ¿qué tenemos respecto a prevención? Hay varios estudios dedicados a trabajar en prevención, en control de ciertos factores de riesgo, pero yo voy a nombrar el FINGER porque es el único estudio que trabaja con un grupo de intervención, un grupo de control y un grupo de intervención, y en el de intervención hay una intervención multidominio, que es bastante importante porque se trabaja en estimulación cognitiva, actividad física, dieta, sociabilización, control de factores de riesgo, que realmente ha demostrado ser sumamente exitoso
inició en Finlandia, pero se ha ido replicando en otros países con la red Worldwide Fingers, de la que somos parte en Latinoamérica con el LATAM Fingers, y que realmente es un trabajo muy motivador porque nos está permitiendo juntar información que va a ser la base para tratar de lograr planes nacionales de demencia, ojalá, y también políticas de salud en nuestros países enfocadas a demostrar que la costo-efectividad de estas intervenciones es bastante buena. Son intervenciones de un bajo costo versus lo que significa tratar patologías, lo que significa enfrentar un Alzheimer, no solo para el paciente, sino para el cuidador y para el entorno social. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Primero, el potencial de prevención es muy alto y se debe enfocar en especial en nuestros países de bajos y medianos ingresos. ¿Por qué? Porque somos además donde más está creciendo el número de demencias, porque somos los que más factores de riesgo modificables tenemos sin control, incluso sin diagnóstico. Entonces, somos bastante más vulnerables a este tipo de patologías. Las políticas de salud a nivel mundial deberían entonces estar enfocadas a esto, ¿no es cierto? A controlar en la edad temprana de la vida, proveer educación primaria y secundaria, idealmente. También debería estar enfocada a educar en dieta, en ejercicio, en hábitos de vida saludable, a prevenir accidentes, traumatismos de cráneo, el uso de drogas, de alcohol, de tabaco. Son cosas que debemos educar desde la infancia. O sea, claramente la prevención de demencias se debe hacer desde temprano. Es por eso que decimos, no, nunca es temprano para iniciar, hay que iniciar desde la infancia. Nunca es tarde tampoco, porque estas medidas de prevención que estamos conversando pueden empezarse, nunca es tarde en el sentido que podemos empezar en un adulto, podemos empezar incluso en un adulto mayor para mejorar su calidad de vida y bajar su riesgo. Incluso podemos adaptar estas medidas de prevención en una población que ya tenga deterioro cognitivo y demencia. Cuesta más, pero incluso eso va a mejorar su calidad de vida. Así que es bien importante que tengamos presente este aspecto. Y obviamente las poblaciones más vulnerables, sumidas en la pobreza, en aspectos de desigualdad, aspectos culturales complejos, serían los que más se benefician. Nosotros, como hablaba yo en la parte de investigación, este control de factores de riesgo de patologías crónicas va a ser realmente beneficioso en nuestras poblaciones, probablemente mucho más que en otros países donde sí existe un acceso a la salud más equitativo y más fácil. Entonces, nosotros sabemos que esto ya ha demostrado un beneficio, pero estamos seguros que el desarrollo de este estudio en Latinoamérica va a mostrar un beneficio mucho mayor porque somos poblaciones mucho más vulnerables y que, claro, no estamos controlando ninguno de los factores de riesgo de manera adecuada. Y obviamente también debemos incluir en estas políticas de salud, como yo decía al inicio, la educación formal, pero también la educación en prevención. Aquí tenemos que ser muy contundentes. Lo que más nos va a ayudar es la educación. Nosotros como médicos podemos tener muy claros los factores de riesgo. Podemos saber muy bien qué hay que prevenir, pero tenemos que educar a la población, tenemos que educar a la persona para que sepa. Si es hipertenso, tiene que tomar su medicamento. La evidencia indica que el tomar su medicamento es lo que disminuye el riesgo. Las personas dicen, no, es que como me siento bien, estoy bien, ya no tomo el tratamiento. No es necesario hacerme exámenes, o es normal que me olvide si ya estoy mayor. Hay conceptos equívocos en nuestra población que hacen que los médicos a veces tengamos limitantes en nuestro actuar. Si no educamos a la población, si no le hacemos ver cómo se debe actuar, si no propendemos a políticas de salud que aseguren tratamientos básicos, que aseguren screening, bastante más económicos que un tratamiento, realmente no vamos a poder avanzar mucho y esta es una urgencia para nuestros países. La prevención en este momento es realmente una urgencia porque estamos frente a una epidemia de deterioro cognitivo. Realmente la pandemia de COVID agravó esta situación porque, claro, el aislamiento social, la depresión, el mismo COVID dejó secuelas cognitivas también. Entonces, tenemos una urgencia de educar a la población uno a uno, cada uno de nosotros, pero también de fomentar políticas de salud para lograr
una prevención que es nuestra única alternativa frente a una patología que lamentablemente por ahora no tiene un tratamiento curativo. Agradezco mucho la atención que me han brindado y bueno, quedo a las órdenes para cualquier duda posterior. Muchas gracias por su atención.